En todo Estados Unidos, las autocaravanas ya no son solo para viajar, son hogares para sobrevivir. Familias, veteranos, trabajadores a tiempo completo. Viven en autocaravanas estacionadas bajo puentes, en aparcamientos de Walmart o en las calles de la ciudad. Y la situación se está agravando. Desde las gélidas noches de Massachusetts hasta el calor sofocante del desierto de Nevada, la crisis de personas sin hogar que viven en autocaravanas está alcanzando niveles alarmantes. Las ciudades están remolcando autocaravanas a un ritmo sin precedentes, y aún así, no es suficiente. No te imaginas lo grave que se ha vuelto la situación en lugares como California y Oregón, ni lo cerca que está de afectarte a ti mismo. Veamos los 10 estados donde esta crisis ha llegado a un punto crítico. 10º estado, Massachusetts. En 2024, la ciudad albergaba a aproximadamente 28,000 personas sin hogar. Alrededor de 3,000 de ellas no tenían dónde dormir por la noche, ni una cama en un albergue, ni un techo, solo la calle, su vehículo, si lo tienen, o cualquier refugio temporal que pudieran encontrar. Esto equivale a unas 40 personas por cada 10,000 habitantes durmiendo a la intemperie cada noche. En un estado donde las temperaturas invernales suelen bajar de cero, esto no es solo una crisis de vivienda, es una crisis de supervivencia. La inmensa mayoría se concentra en el área metropolitana de Boston, con Cambridge y Worcester completando la lista de focos de contagio. Lo que lleva a la gente a esta situación es una simple cuestión económica que dejó de tener sentido hace años. Massachusetts tiene algunos de los alquileres más altos del país, solo superados por California y Nueva York. El alquiler medio en Boston supera los $3,000 al mes. El sistema de albergues del estado es relativamente sólido en comparación con otros estados de esta lista, pero está completamente desbordado. Las camas están llenas. Las listas de espera se extienden durante meses. Y cada invierno, la pregunta no es si la gente morirá congelada a la intemperie, sino cuánta. El factor de los vehículos aquí es diferente al de los estados más cálidos. Vivir en casas rodantes es limitado porque los inviernos de Nueva Inglaterra hacen casi imposible sobrevivir en un vehículo sin calefacción. En cambio, se ven más personas viviendo en sus autos y campamentos de tiendas de campaña, a menudo ubicados en zonas urbanas donde pueden acceder a algo de calor. Boston ha invertido millones en ampliar la capacidad de albergues, pero no puede hacer frente a la crisis de asequibilidad que empuja a más personas sin hogar cada mes. La tendencia es clara y desalentadora. A pesar de las inversiones en albergues, la población sin hogar sigue creciendo. Massachusetts figura en esta lista debido a su alta tasa per cápita, a pesar de ser un estado pequeño, y debido a la intensa concentración en áreas urbanas donde la crisis es imposible de ignorar. Cuando la gente muere congelada en una de las regiones más ricas de Estados Unidos, algo se ha roto fundamentalmente. Pero si crees que los estados con inviernos fríos lo están pasando mal, espera a ver lo que sucede en el desierto. Estado 9, Nevada. La crisis de personas sin hogar en este estado alcanzó su punto máximo en 13 años en 2024, y las cifras revelan la gravedad de la situación. Algo más de 10,000 personas se encuentran sin hogar en todo el estado. Pero lo que distingue a Nevada de Massachusetts es que entre el 70 y el 75% de ellas no tienen refugio alguno. Esto equivale a aproximadamente entre 7,000 y 8,000 personas durmiendo a la intemperie cada noche. La tasa es de unas 31 personas por cada 10,000 habitantes y se concentra casi por completo en 2 lugares: Las Vegas, en el condado de Clark, y Reno, en el condado de Washoe. La crisis de Nevada se debe a una economía basada en el turismo y los salarios del sector servicios, que no alcanzan para cubrir el costo de vida. Trabajadores de casinos, personal de hoteles, empleados de restaurantes, personas con empleos de tiempo completo en una industria que genera miles de millones en ingresos, pero con salarios que les impiden pagar el alquiler. Si a esto se le suma el calor extremo, que hace que sobrevivir al aire libre no solo sea difícil, sino mortal, se crea la tormenta perfecta. En el sur de Nevada, las temperaturas de verano superan regularmente los 43 grados centígrados. Cada año, personas sin hogar mueren por exposición al calor. No es una anomalía, sino una constante. Lo que agrava la crisis de Nevada son las políticas que la exacerban. El condado de Washoe aprobó una prohibición generalizada de acampar que incluye restricciones al estacionamiento de autocaravanas. El condado y las ciudades están priorizando la aplicación de la ley, lo que implica remolcar vehículos, emitir multas y desalojar a las personas sin ofrecerles alojamiento. Si bien el clima desértico permite vivir en vehículos durante todo el año y se encuentran altas concentraciones de autocaravanas estacionadas, tanto en Las Vegas como en Reno,
Ordenanzas recientes han ilegalizado estacionar y dormir en estos vehículos en la mayoría de las zonas. El costo de la aplicación de la ley está consumiendo los presupuestos sin ofrecer ninguna solución de vivienda. La trayectoria que estamos siguiendo debería alarmarnos a todos. El sur de Nevada acaba de registrar su mayor población de personas sin hogar en 13 años. Las cifras se dispararon tras la expiración de las medidas de protección implementadas durante la pandemia y no han disminuido. Nevada figura en esta lista debido a su altísimo porcentaje de personas sin hogar y porque las políticas están agravando la crisis de forma evidente. El calor en Nevada es mortal, pero también lo es en Arizona, y las cifras de Arizona son aún peores. Antes de continuar, si te interesa lo que realmente está sucediendo ahí fuera, suscríbete y mantente informado. Octavo estado, Arizona. Se estima que entre 14,000 y 16,000 personas se encuentran sin hogar, de las cuales entre 9,000 y 11,000 no tienen refugio. Esto representa una tasa de entre el 65 y el 70% de personas sin hogar. Aproximadamente 21 personas por cada 10,000 habitantes duermen a la intemperie cada noche, y la gran mayoría se concentra en dos lugares: el área metropolitana de Phoenix, en el condado de Maricopa, y Tucson. Las causas de esta situación son claras pero brutales. Arizona experimenta un rápido crecimiento demográfico, lo que ha disparado los alquileres en todo el estado. Al mismo tiempo, la infraestructura de albergues es totalmente insuficiente para atender la demanda. Phoenix se encuentra entre las 10 ciudades con mayor número de personas sin hogar en todo el país, pero el sistema de albergues no puede dar cabida ni a la mitad de quienes lo necesitan. Esto significa que miles de personas se quedan a la intemperie en un clima donde las temperaturas de verano superan habitualmente los 45 grados centígrados. El calor extremo no solo es incómodo en Arizona, sino letal. Las muertes entre la población sin hogar aumentan drásticamente cada verano, de forma constante. Exposición al calor, deshidratación, golpe de calor. No son casos aislados, sino el resultado previsible de dejar a la gente a la intemperie en condiciones en las que el cuerpo humano no puede sobrevivir sin refugio ni hidratación. La tendencia es de crecimiento constante. La asequibilidad de la vivienda empeora a medida que más personas se mudan a Arizona, lo que impulsa la demanda y los precios mientras los salarios se estancan. Arizona figura en esta lista debido a su alto porcentaje de personas sin hogar en uno de los climas más peligrosos del país. Cuando la crisis principal se concentra en un área metropolitana donde la temperatura exterior puede matarte en cuestión de horas y tu respuesta es una vivienda insuficiente y servicios mínimos, no estás gestionando una crisis. Del calor del desierto, pasamos a las montañas rocosas, y la tasa de crecimiento allí debería ser aterradora. Estado 7, Colorado. La población sin hogar del estado se sitúa entre 14,000 y 15,000 personas, de las cuales aproximadamente entre 5,000 y 6,000 viven en la calle. Esto representa una tasa de entre el 40 y el 45% de personas sin hogar y alrededor de 24 personas por cada 10,000 habitantes. El área metropolitana de Denver concentra la mayor cantidad de personas sin hogar, seguida de Colorado Springs, Boulder y Fort Collins. Pero lo que distingue a Colorado en esta lista no son solo las cifras absolutas, sino la velocidad de crecimiento. Colorado tiene una de las poblaciones sin hogar de más rápido crecimiento en todo el país. Entre 2023 y 2024, el número de familias sin hogar en Colorado aumentó un 134%. Sí, un 134% en tan solo un año. Colorado se encuentra ahora entre los 4 únicos estados del país donde el número de familias sin hogar se duplicó con creces año tras año. Los otros son Illinois, Wyoming y Hawái. Esto no es una crisis que se gesta lentamente, sino una explosión. La causa principal es el mismo aumento vertiginoso del precio de la vivienda que afecta a otros estados, pero acelerado por el auge demográfico de Colorado durante la última década. La gente se mudó a Colorado en grandes cantidades. La construcción de viviendas no siguió el ritmo. Los alquileres se dispararon, los salarios no. Y ahora, familias trabajadoras terminan viviendo en vehículos y en la calle, a un ritmo alarmante para los defensores de los derechos de las personas sin hogar. Denver se encuentra entre las 5 ciudades con mayor número de personas sin hogar en Estados Unidos. Sobrevivir al invierno es un desafío enorme cuando las temperaturas bajan de cero y la gente vive en vehículos sin calefacción. Colorado figura en esta lista porque su tasa de crecimiento es la más rápida del país año tras año, porque Denver es una de las 5 ciudades con mayor crisis y porque la tendencia no muestra señales de desaceleración. Cuando el número de familias sin hogar se duplica con creces en 12 meses, no se trata de una crisis estable, sino de un sistema en caída libre. El crecimiento en Colorado es explosivo,
Pero la magnitud en Florida es asombrosa y la respuesta política lo está empeorando. Sexto estado, Florida. En Florida hay aproximadamente entre 30,000 y 31,000 personas sin hogar, de las cuales entre 17,000 y 19,000 no tienen refugio. Esto representa una tasa de entre el 57 y el 60% de personas sin hogar. La tasa per cápita es menor que en otros estados de esta lista, situándose en torno a 13 por cada 10,000 habitantes, pero esto se debe únicamente a la gran población total de Florida. En cifras absolutas, se trata de una crisis masiva concentrada en Miami-Dade, el condado de Broward, el condado de Orange, alrededor de Orlando y Tampa. La crisis de Florida se debe a una combinación de factores económicos y políticos. La economía del estado se basa en el turismo, con salarios que no alcanzan para cubrir el costo de la vivienda. Los trabajadores de hoteles, restaurantes y parques temáticos, quienes trabajan a tiempo completo en la enorme industria hotelera de Florida, no pueden pagar el alquiler en las zonas donde trabajan. El clima, que permite vivir al aire libre todo el año, es tanto una ventaja como una desventaja. La gente no muere congelada como en Massachusetts, pero tampoco existe la misma urgencia que presiona a los municipios para que proporcionen refugio. Si a esto se le suma el desplazamiento causado por los huracanes, que ha obligado a muchas personas a abandonar sus hogares y vivir en vehículos o en la calle, nos encontramos ante una crisis que no deja de agravarse. Lo que hace que la situación en Florida sea particularmente preocupante es la respuesta política. En 2024, Florida aprobó una prohibición estatal de acampar en la vía pública. Esta medida sigue la línea de prohibiciones similares en Tennessee y Texas, y representa un enfoque centrado en la aplicación de la ley, con alternativas de refugio extremadamente limitadas. La ley penaliza dormir en espacios públicos, pero no ofrece ningún lugar alternativo. El resultado es predecible: criminalización sin servicios, lo que empuja a las personas a vivir en vehículos y lugares ocultos donde son menos visibles, pero no por ello menos indigentes. Florida tiene una alta población de personas que viven en vehículos, siendo las autocaravanas comunes en las zonas costeras. La legislación reciente ha penalizado dormir en vehículos en muchas jurisdicciones, lo que significa que las personas reciben citaciones, multas y sus vehículos son remolcados sin que se les ofrezca ninguna alternativa de vivienda. Cuando la respuesta a la falta de vivienda es penalizarla y no ofrecer nada más, no se está solucionando el problema. Simplemente se está ocultando hasta que se vuelve demasiado grande para seguir ocultándolo. Quinto estado, Hawái. Hay entre 11,000 y 12,000 personas sin hogar, de las cuales entre 7,000 y 8,000 viven a la intemperie. Esto representa una tasa de entre el 65 y el 70% de personas sin hogar. Pero hay una cifra que debería hacerte detenerte y releer esta sección. 85 personas por cada 10,000 habitantes. Esta es la tasa de personas sin hogar per cápita más alta de todo Estados Unidos. Más de 20 veces la tasa de Mississippi, más del triple del promedio nacional. En términos de crisis per cápita, Hawái no solo está mal, sino que se encuentra en una categoría aparte. La crisis se concentra en Oahu, en Honolulu y sus alrededores, con poblaciones significativas también en Maui y la Isla Grande. La causa principal de la indigencia en Hawái es la combinación del mercado inmobiliario más caro de Estados Unidos con el aislamiento total de la isla. No hay a dónde ir. No se puede conducir al estado vecino cuando los precios de la vivienda son prohibitivos. No se puede mudar a una ciudad más barata a pocas horas de distancia. Se vive en una isla. Si se pierde la vivienda o se abandona Hawái por completo, lo cual requiere un dinero que la mayoría no tiene, o se termina viviendo en la calle. El clima estable durante todo el año permite la supervivencia, lo cual es a la vez una bendición y una trampa. Los salarios del turismo no alcanzan ni de lejos para cubrir el costo de vida. Un apartamento de una habitación en Honolulu cuesta en promedio más de $2,000 al mes. Los trabajadores del sector servicios, que ganan $15 la hora, no pueden permitírselo. Las cuentas no cuadran, nunca han cuadrado. Y el no es sencillo. Resultados son miles de personas durmiendo en playas, parques y vehículos estacionados en terrenos públicos. La ocupación de vehículos es un problema significativo en todas las islas. Se pueden encontrar campamentos de caravanas y viviendas en coches en playas y aparcamientos de Oahu, Maui y la Isla Grande. La respuesta municipal se ha centrado en la aplicación de la ley, limpiezas de playas, remolque de vehículos y multas. La capacidad de los albergues sigue siendo limitada en relación con la necesidad. Esta tendencia debería alarmar a cualquiera que esté atento. La tasa de personas sin hogar en Hawái aumentó un 82% entre 2019 y 2024.
Si Hawái representa la mayor crisis per cápita, Oregón representa lo que sucede cuando un estado gasta miles de millones, y el problema, aún así, empeora. Cuarto estado, Oregón. Esto significa que entre 20,000 y 22,000 personas viven en situación de calle, de las cuales entre 13,000 y 15,000 no tienen refugio. Esto representa una tasa de entre el 65 y el 68% de personas sin hogar y aproximadamente 48 personas por cada 10,000 habitantes. La crisis se concentra principalmente en Portland y el condado de Multnomah, con poblaciones significativas en Eugene y el condado de Lane, Bend, Salem y otras áreas urbanas del estado. Lo que distingue a Oregón no es solo la magnitud, sino la aceleración del problema. El número de personas sin hogar que viven en la calle aumentó un 32% entre 2023 y 2024. El estado tiene un déficit documentado de 100,000 viviendas. Si bien el número de plazas en albergues se ha incrementado significativamente, miles se han añadido en los últimos años. No logran cubrir la demanda de personas que pierden su vivienda. La crisis de vehículos y autocaravanas en Oregón es una de las más visibles del país. Tan solo en Portland, a fecha de 2024, se remolcan aproximadamente 35 autocaravanas al mes, con planes de casi triplicar esa cifra a 96 mensuales. La ciudad recibió más de 18,000 denuncias sobre lo que los residentes consideran autocaravanas abandonadas entre julio de 2024 y julio de 2025. Portland cuenta con un aparcamiento seguro para autocaravanas, pero su capacidad es mínima en comparación con la demanda. En un año, la ciudad remolcó aproximadamente 680 autocaravanas. 90 días después de la aplicación de la normativa en 38 zonas designadas para el remolque, donde se habían estacionado 1,075 vehículos, 671 habían regresado a esos mismos lugares. El sistema de control no funciona, solo desplaza temporalmente a las personas mientras se gastan enormes cantidades de dinero. El gobernador de Oregón declaró el estado de emergencia por la falta de vivienda y lo ha extendido en múltiples ocasiones. El estado ha gastado miles de millones en la crisis. Tan solo Portland gastó $286 millones entre la declaración del estado de emergencia y 2023. Y la crisis sigue creciendo. El número total de personas sin hogar aumentó un 13,6% en 2024. La población sin hogar está creciendo a pesar del aumento de la capacidad de los albergues. Las nuevas políticas se centran en acelerar el remolque de vehículos sin hogar en lugar de crear lugares legales para estacionar. Oregón gastó miles de millones con resultados mínimos. Washington tiene el mismo problema, pero con cifras aún mayores y una economía tecnológica que hace que la desigualdad sea imposible de ignorar. Tercer estado, Washington. El estado tiene entre 31,000 y 33,000 personas sin hogar, de las cuales entre 19,000 y 21,000 no tienen refugio. Esto representa una tasa de entre el 60 y el 65% de personas sin hogar y aproximadamente 39 personas por cada 10,000 habitantes. La mayor parte de la población se concentra en Seattle y el condado de King, con poblaciones significativas en Tacoma, Spokane y Vancouver. La crisis de Washington se define por la confluencia de un auge tecnológico que ha convertido a la región en una de las más ricas del país, con una total incapacidad para proporcionar vivienda a la clase trabajadora. Los salarios del sector tecnológico dispararon los precios de la vivienda a un ritmo sin precedentes en ningún otro sector de la economía. Los trabajadores del sector servicios, del comercio minorista y del transporte, las personas que hacen posible el funcionamiento de una ciudad, no pudieron costear la vivienda y la infraestructura de albergues nunca estuvo ni cerca de ser suficiente. Los datos sobre personas sin hogar que viven en vehículos en Seattle se encuentran entre los más detallados del país. Un censo realizado en 2018 reveló que 372 personas vivían en vehículos en una noche cualquiera. Esto representaba el 28% del total de personas sin hogar de la ciudad y el 53% de la población que no tiene refugio. Vivir en vehículos constituye la mayoría de las personas sin hogar en las calles de Seattle. Reflexionemos sobre esto. Más de la mitad de las personas que viven en la calle en una de las capitales tecnológicas de Estados Unidos lo hacen en autocaravanas, furgonetas y coches. Seattle se encuentra entre las 5 ciudades con mayor número de personas sin hogar en el país. Los campamentos de vehículos son visibles por toda la ciudad, estacionados en calles secundarias, bajo pasos elevados, en zonas industriales, en cualquier lugar donde la vigilancia policial sea menos estricta. Washington ha implementado algunos programas de estacionamiento seguro, pero están lejos de ser suficientes.
Hablamos de decenas, o quizás unos pocos cientos, de plazas en una región con miles de personas viviendo en vehículos. Mientras tanto, persisten las dificultades para hacer cumplir la normativa, y el estancamiento político ha impedido la respuesta integral que exige la crisis. El clima húmedo hace que sobrevivir a la intemperie sea extremadamente difícil durante todo el año. Lluvia, frío, humedad, no solo son condiciones incómodas, sino peligrosas. La tendencia muestra un crecimiento constante, con un alto porcentaje de personas sin hogar a pesar de las inversiones en curso. La desigualdad en Washington es evidente, pero Nueva York representa algo aún más alarmante. Lo que sucede cuando incluso el sistema de albergues más sólido del país comienza a colapsar. Segundo estado, Nueva York, tiene aproximadamente 158,000 personas sin hogar. Esta es la segunda cifra más alta del país, solo superada por California. La tasa per cápita es de 77 personas por cada 10,000 habitantes, la segunda más alta del país después de Hawái. Pero lo que distingue a Nueva York de los demás estados de esta lista es que solo entre 5,000 y 6,000 personas no tienen refugio. Esto representa aproximadamente un 3,6%, el porcentaje más bajo de personas sin hogar de cualquier estado, con una grave crisis de personas sin hogar. Durante décadas, Nueva York mantuvo uno de los sistemas de albergues más sólidos de Estados Unidos. El 96,4% de los neoyorquinos sin hogar tenían una cama en un albergue. Ese sistema ahora empieza a fallar. La inmensa mayoría de las personas sin hogar en Nueva York se concentra en la ciudad de Nueva York, con concentraciones menores en Albany, Buffalo y Rochester. La crisis se debe a la tasa de personas sin hogar más alta del país, combinada con un sistema de albergues que ya no puede absorber el crecimiento. La crisis migratoria ha saturado los servicios. Los albergues están a su máxima capacidad. Las listas de espera son cada vez más largas. Los alquileres en la ciudad de Nueva York se encuentran entre los más altos del país, y la escasez de viviendas asequibles se mide en cientos de miles de unidades. La población sin hogar crece más rápido de lo que se pueden añadir camas en los albergues. Entre 2019 y 2024, la tasa de personas sin hogar en Nueva York aumentó en más de 30 personas por cada 10,000 habitantes. Este es uno de los aumentos más rápidos del país. La población sin hogar de Nueva York es distinta a la de los estados de la costa oeste. Las restricciones de estacionamiento y los duros inviernos, que limitan la posibilidad de vivir en vehículos, hacen que la mayoría de las personas sin hogar duerman en las calles, en estaciones de metro, en parques y en espacios públicos. No se ven filas interminables de casas rodantes como en California u Oregón. Hay personas en bancos, en portales, en trenes. El sistema de albergues, que antes daba cobijo a casi todos, está empezando a colapsar bajo una demanda para la que nunca fue diseñado. Si el sistema de albergues de Nueva York no puede soportar esta presión, ningún otro sistema municipal podrá. Y luego está California, una crisis tan grande que empequeñece la de todos los demás estados juntos. Estado 1, California. En California hay aproximadamente 187,000 personas sin hogar. Esto representa el 30% de la población total sin hogar de Estados Unidos. Un solo estado. 3 de cada 10 estadounidenses sin hogar. La población sin refugio se sitúa entre 124,000 y 130,000 personas. Esto supone una tasa de entre el 66 y el 68% de personas sin refugio, la más alta del país, 47 personas por cada 10,000 habitantes. California tiene más personas sin hogar que la población total de 40 estados. La magnitud de esta crisis es difícil de comprender hasta que se analiza desglosada por regiones. Tan solo en el condado de Los Ángeles hay aproximadamente 75,000 personas sin hogar. Alrededor de 16,500 viven en vehículos. En el condado de Los Ángeles, entre el 40 y el 50% de la población sin hogar vive en automóviles, camionetas y autocaravanas. En junio de 2025, San Francisco contaba con 612 vehículos habitados en sus calles. El número de personas sin hogar que viven en vehículos aumentó incluso cuando disminuyó el número de personas que viven en tiendas de campaña, lo que significa que algunas personas pasaron de vivir en tiendas de campaña a vivir en vehículos, pero siguieron sin hogar. Los datos de Oakland muestran que el 58% de la población sin hogar vive en vehículos. Esa es la mayoría. Más de la mitad de las personas sin hogar que viven en las calles de Oakland viven en automóviles y autocaravanas. San José completó la aplicación de la ley en 38 zonas de remolque donde se habían estacionado 1,075 vehículos. 90 días después,
671 vehículos habían regresado. La aplicación de la ley no funciona, solo cuesta dinero y desplaza temporalmente a las personas. La crisis en California se debe a una catástrofe de asequibilidad de la vivienda sin precedentes en el país. Los precios medios de las viviendas y los alquileres superan con creces la media nacional. La capacidad de los albergues es insuficiente. El 67,3% de la población sin hogar de California vive a la intemperie, la tasa más alta del país. El Estado ha gastado miles de millones en la crisis. Las ciudades, por su parte, han gastado cientos de millones. Y las cifras siguen aumentando. El número de personas sin hogar en California aumentó un 23% entre 2007 y 2024. Solo entre 2020 y 2024 el aumento fue del 6,2%, incluso con un incremento drástico del gasto. La respuesta municipal en California ha sido una aplicación masiva de la ley. Las ciudades están intensificando el remolque de vehículos tipo RV durante todo el 2025. San José, San Francisco, Oakland y Los Ángeles están implementando programas de remolque agresivos. Algunas ciudades ofrecen incentivos de $2,000 para la compra de estos vehículos, pero aún así los remolcan. Los desalojos obligan a las personas a mudarse de un barrio a otro sin proporcionarles vivienda, y el costo es exorbitante. Y esa es la realidad. En 10 estados, el problema de las personas sin hogar en viviendas precarias no solo no disminuye, sino que aumenta vertiginosamente. Si quieres ver esta crisis de cerca, no te pierdas nuestro último reportaje a fondo desde Colorado Springs. Es uno de los ejemplos más impactantes que hemos visto. Familias en viviendas precarias, vigilancia policial constante y ninguna solución a la vista. Esta historia muestra lo que sucede cuando el sistema finalmente colapsa. Suscríbete, activa las notificaciones y mantente al tanto, porque lo que viene podría cambiar tu perspectiva sobre el mundo de las viviendas precarias.